todos, estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes. Soy Sara Gabriela Vaz, soy doctora en Historia y soy académica de tiempo completo del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Me interesa mucho hablarles sobre un negocio tal como se conocía en las fuentes de la época, y me estoy refiriendo a los siglos XVI, XVII, XVIII, y este negocio era sin duda el más importante en la vida de todo ser humano, y es justamente el negocio de la salvación del alma. Van a decir, bueno, pero ¿cómo un negocio o en qué sentido se concibe como un negocio? Me refiero a estas citas que he extraído del libro de Alfonso de Andrade, Lección de Bien Morir y Jornadas para la Eternidad. Como ven, esto lo estoy sacando de una edición de 1622 y resalto en negritas justamente estas frases que hacen referencia al aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que finalmente redundará o producirá la salvación eterna del alma, ¿no? Es una ciencia de ciencias, es la ciencia que concentra la suma sabiduría, es la primera cosa que se ha de aprender y que además, ojo, no se ha de dejar para el final de la vida, sino se ha de ejercitar en forma consistente todos los días de la vida. Sin excepción alguna, todos vamos a morir. Así es que en este tiempo, en los siglos XVI, XVII y XVIII, se concebía, repito, como uno de los negocios más importantes y como una ocupación que prácticamente involucraba a cualquier persona de cualquier género y de cualquier condición. ¿O por qué me interesó esto? Bueno, hace muchos años que tengo un interés muy específico por estudiar a la muerte en diferentes manifestaciones, sobre todo en lo que conocemos como el periodo virreinal o el virreinato de Nueva España, particularmente en los siglos XVI y XVII. Esta hoja, como pueden ver, bastante gastada, en donde dice reiterativamente aprendamos a morir, fue publicada en uno de los libros de Manuel José de Lara Ródenas, que es un académico de la Universidad de Murcia, que se ha ocupado justamente de estas mismas cuestiones, pero en su ámbito geográfico, y nunca me abandonó esta idea, ¿no? Del aprendamos a morir, sobre todo porque abundando en un prototipo ideal de muerte, y la muerte, pues la verdad es que es algo que todos tenemos muy cerca, que siempre es inesperado, pero que eventualmente también se pone de nuevo en la mesa, ¿no? En la mesa de discusión y nos toca de manera mucho más cercana, sobre todo frente a circunstancias como la que hemos pasado mundialmente casi durante año y medio con esta pandemia. Y este prototipo, repito, que se había acuñado en el siglo XVI, sobre todo de muerte ideal, consistía justamente en morir despacio o despacio, ¿no? En morir relajadamente al interior de la propia habitación, en un principio rodeado de los deudos o de las personas que más relación afectiva han tenido con uno, y llegado un momento, estos deudos tendrían que salir justamente para evitar que el moribundo, quien estuviera en este trance de muerte, tuviera la tentación de perderse o de desarrollar este apego y decir no me quiero morir porque no quiero dejar a los que me rodean. Muy explicado inclusive en fuentes literarias como el propio ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Cervantes. Toda muerte debe ser una muerte asistida en este contexto que estoy describiendo o en esta coyuntura, y esa muerte asistida permitirá justamente pues tener una mayor relación, vamos a decir, y concentración en lo que se va a enfrentar, en la tarea que se va a desarrollar. Yo quiero que vean a qué me refiero y quiero que vean todo lo que compone la imagen para que se den cuenta de los elementos principales y de la iconografía que compone pues esta representación de la muerte del justo. Normalmente se conoce como la muerte del justo. Esta es una lámina que se conserva en el Museo Nacional de Arte, es un formato pequeño, no sabemos exactamente quién fue su autor, pero me llama la atención que es de un siglo XVIII muy tardío. Y así como les explicaba que pues el negocio de la salvación del alma es el más importante y se debe ocupar uno de él durante toda la vida, el trance final pues sí es un momento en el que el alma está mucho más expuesta a perderse. ¿Perderse a causa de qué? Pues en la época se concebía que a causa de las tentaciones diabólicas. Si ustedes se fijan, hay muchísimos demonios que están siendo ahuyentados por estos ministros del culto que están leyendo oraciones piadosas y recibiendo la confesión vocal del moribundo, que están encendiendo cirios, velas, y que están también próximos a bendecirlo. Y hay un ángel, el ángel de la guarda, que ya está en la cabecera de la cama de este personaje que está a punto de entregar su alma a la eternidad, justamente para ayudarlo, para asistirlo y para aislarlo de todas estas presencias demoníacas.
Esto es José Guadalupe Posada, si se fijan, es prácticamente el mismo planteamiento. Claro, la composición es muy distinta. Pues aquí hay diferentes referencias, por ejemplo, a bolsas de dinero, a botellas de licor. Hay un demonio con cola de pavo real. Hay otro demonio que, digamos, es un personaje híbrido que está justo debajo de la cama, dispuesto a saltar, ¿no?, sobre el lecho de este moribundo que pues no se ve tan tranquilo, está más bien preocupado dirigiendo la mirada justamente a estos personajes que lo atormentan y lo tientan con estas bolsas de dinero y con estos placeres de la vida terrena. Por ejemplo, uno de estos demonios le muestra un retrato de una mujer, supuestamente pues alguien por quien el moribundo desarrolló afecto, y el ángel de la guarda en este caso no está en la cabecera tan tranquilo, sino que está llorando, esperando justamente que la asistencia de estos santos, en este caso es San Camilo de Lelis, pues permita que el alma del moribundo se salve. Vean cómo es una preocupación continua a lo largo de muchos siglos. Yo les hablaba al principio de los siglos XVI y XVII y les estoy mostrando una estampa elaborada en el siglo XX. Ahora les muestro una imagen que está publicada, bueno, en un libro, pero que seguramente fue la misma imagen que se encontró en alguno de los muros del Cementerio de los Inocentes de la ciudad de París, a raíz de una enorme plaga, una enorme peste que azotó a toda la Europa occidental y también a varias regiones orientales, conocida como peste negra o peste bubónica. La peste bubónica terminó matando a 3/4 de la población europea entre 1348 y 1351. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra pandemia actual o qué tiene que ver con el contexto del morir despacio que estaba planteando al inicio? Pues prácticamente todo. Esta es la puerta de acceso a la consideración de la muerte en tanto igualadora. Vean cómo hay dos esqueletos o cuerpos en proceso de putrefacción que están extendiendo su mano y que toman firmemente, está por ejemplo al báculo de este papa, o que toman firmemente el brazo de este personaje que puede ser un rey, desde luego, o que representa el poder temporal o el poder secular, y que no van a hacer ningún distingo de jerarquía ni de condición. Luego enseñó la peste negra, como enseñan todas las pestes y las grandes mortandades, pues es justamente que nadie tiene la vida comprada y que no importa qué condición o qué sector socioeconómico o de qué género somos, todos vamos a ser tocados por ello. Encontramos también libros, encontramos tratados en donde se reflexiona en torno a esto, y más que reflexiones, en donde se dan una serie de pautas para que todo aquel que estuviera en posibilidad de leer latín, es decir, no mucha gente, pero quizá aquellos que no estuvieran en posibilidad de leer latín, pero sí de adquirir estos pequeños opúsculos, estos pequeños manuales, conocidos genéricamente como artes de bien morir o ars moriendi, van a desarrollarse como forma discursiva, tal cual. Y esta forma discursiva se va a ver representada en muchos de estos pequeños libros que van a tener en realidad pocas páginas. Les presento este como ejemplo, pero lo pueden en este sitio web que está aquí arriba en el Internet Archive. Si ustedes buscan Ars Moriendi o el Quam Secundum Philosophum, si no quieren recordar el título en latín, busquen Ars Moriendi, pueden ojearlo y pueden darse cuenta de su extensión. Quizá no sabemos latín, muchos de nosotros, pero podemos recorrer las ilustraciones, que para que sean más asequibles las presento aisladas. Esas ilustraciones van a rondar en torno a 5 tentaciones diabólicas. Estamos hablando de un corpus de fuentes que se desarrolla a lo largo del siglo XV, prácticamente muy de cerca de la experiencia dejada por la peste bubónica en toda Europa. Incluso en la península ibérica. Esta es la segunda tentación, la tentación de desesperación. Siempre hay en estas estampas un personaje central que es el moribundo, o conocido también como moriens, y este moribundo está siendo rodeado y atenazado por estos demonios que están presentándole diferentes formas de caer, ¿no? Claro, esto en el momento pues, más importante o crucial de una batalla que, si bien se libró durante toda la vida, pues está en riesgo de perderse en este último momento. Vean cómo aquí no hay ángel de la guarda. La impaciencia, por ejemplo, aqueja
deja al moribundo, pues porque evidentemente está molesto por las cuestiones de la enfermedad, tiene dolor, tiene desesperación, tiene miedo y atenta, ¿no? Incluso violentamente contra las personas que se han encargado de cuidarlo. La cuarta tentación es la vanagloria, en donde estos demonios le ofrecen coronas, le ofrecen, como veíamos en la imagen de Posada, bolsas de dinero, quizá algunas propiedades, para ocasionar que el moribundo diga, no, no quiero morir, reniegue de su calidad mortal y entonces el demonio pueda llevarse su alma. La quinta tentación es la avaricia. Hay una sexta tentación muy divertida que no está representada en las estampas, pero que en los tratados del siglo XVI, sobre todo en los españoles, en los de la península ibérica, se refiere como la tentación del demonio meridiano, es decir, que cuando ya el moribundo logró vencer a estas 5 tentaciones, el demonio está enojado y entonces aparece en sus formas más espantosas. Estos aparejos de bien morir o artes moriendi se van a encontrar genéricamente así, con estos nombres. Muy complejos, ¿por qué? Porque hay que estudiarlos como una forma discursiva que se desarrolla de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Durante todo el siglo XV y quizás hasta la publicación de este libro que les presento, La agonía en el tránsito de la muerte, muy a principios del siglo XVI, incluso compartiendo créditos con otro libro, otra preparación para la muerte elaborada por Erasmo de Rotterdam, publicada más o menos en 1531, traducida al español y circulada en el territorio ibérico. Estos artes de bien morir van a permanecer en la misma medida, es decir, poco texto, 2 ediciones generalmente, una que comienza con este incipit, el quambi secundum philosophum, o cuando según el filósofo, y otra que comienza con un cum dae presentis vitae miseria, ¿no? Esas 2 van a ser las versiones más conocidas. De pronto, en el siglo XVI, a inicios, repito, con una visión del humanismo y con una serie de preocupaciones distintas, vamos a ver que las ilustraciones desaparecen, vamos a ver que los libros se hacen mucho más farragosos, más anchos, son tratados ya no son manuales de bien morir. Nos toca a nosotros en América, pues de que el ejercicio de una buena muerte es algo que se gana a lo largo de toda la vida y van a surgir en el ámbito europeo pinturas como estas, que en algunos casos se conocen como vanitas o cuadros de vanidades, como lo que se ve desperdigado por esta mesa, o bien se van a constituir también o se van a conocer como despertadores espirituales. Estoy mostrándoles del lado izquierdo el grabado de un artista flamenco del siglo XVI, Hieronymus Virix, y estoy mostrándoles en la imagen, en la mitad derecha de la pantalla, una derivación de tantas, ¿no? De esta misma imagen, conocida como el árbol vano. Si se fijan, hay un árbol al centro, hay un corte en el árbol representando la vida de este individuo que en ambos casos está, bueno, en este caso está implorándole a Jesucristo y con la intercesión de la Virgen, pues porque no toque la campana y la muerte no ciegue su vida. Esto es un detalle del políptico de la muerte o políptico del Tepoztlán, que tiene justamente asiento en esta primera imagen producida por un grabador conocido como Silverio. En este contexto, en la cultura, una cultura espiritual más amplia de esa época, y me refiero a la publicación de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola en 1548. Del lado derecho estoy mostrándoles la figura de Ignacio de Loyola con una casulla y mostrando el libro en donde se concentran estas palabras a la mayor gloria de Dios. Y del lado izquierdo estoy mostrándoles a otro personaje del mismo contexto, es decir, contemporáneo a Ignacio de Loyola, llamado Melchor Cano, pero que pertenecía a la Orden de Santo Domingo. Melchor Cano y en general la Orden de Santo Domingo estaba entregado a la escritura de estas obras devotas y de estas obras que sobre todo favorecieran la reflexión por parte del lector, justamente para pues salvar su alma. No quiero decir que Melchor Cano hubiera escrito propiamente preparaciones para la muerte, pero sí consejos para que el alma saliera avante. Ignacio de Loyola va a tener una gran ventaja y justamente va a ser su método ignaciano, o lo que conocemos como el método ignaciano. Van a tener, digamos, más éxito entre los lectores porque van a ser métodos mucho más asequibles, porque esto también hace referencia a una tradición tardomedieval, a una tradición del siglo XIV, en donde este caballero, Tomás a Kempis o Tomás de Kempis, esta pintura es de 1471, va a escribir la imitación de Cristo o imitatio Christi y va a desarrollar esta idea del desprecio de las cosas del mundo, el famoso contemptus mundi. Serán los jesuitas quienes tengan mucho más éxito en la concreción de una meditación cotidiana a partir de el ejercicio de la composición del lugar, es decir, de la visualización de aquello en lo que voy a meditar y sobre todo de la referencia
referencia de que el sepulcro es una escuela. Alonso de Andrade también pertenece a la Compañía de Jesús, este personaje que cité al inicio con estas 3 citas en donde hablo de la ciencia de la muerte. La idea de que los jesuitas logran consolidar un método paulatino, diario, de abordaje de meditaciones en torno a la muerte de manera diaria, va a ser este gran éxito que digamos, va a avasallar a toda la producción que hayan logrado, por ejemplo, los dominicos en el contexto de la Contrarreforma. Digamos, pronunciar fórmulas de fe que sean efectivas justamente para abatir todos esos pensamientos que nos devuelven otra vez a esta tradición tardomedieval de las tentaciones demoníacas. Con esto pongo punto final a una pues, muy larga tradición, como ya vieron, una tradición de siglos, pero que finalmente nos sigue apelando y preocupando y que sigue formando parte de nuestro pasado como comunidad cultural judeocristiana. Cierro con esta imagen de Francisco Agüera Bustamante, el hacedor de los grabados para la portentosa vida de la muerte de Fray Joaquín Bolaños, que se publica en 1792, en este caso hecha por un franciscano, en donde la muerte está muy triste con esta misma actitud de relajar la cabeza en una mano y contemplativa, meditando en sí misma, es decir, meditando en la muerte, frente a la pira funeraria de un gran amigo que pues obviamente ayudó a que muchos enfermos murieran y llegaran justamente a su reino. Muchas gracias por su atención.